¿Cómo están mis queridos estudiantes? Acá les emito un gran saludo a todos ustedes. Yo acá desde mi centro de cómputo. En este caso vamos a hablar de la configuración interna del tallo cerebral y neuroanatomía de los pares craneales. Quien les habla es el doctor Marcelino Martín Mendoza Coronel, docente titular de la Cátedra de Anatomía y Neuroanatomía de la Facultad de Medicina de la UNSA, actual jefe del Departamento de Ciencias Morfológicas, y trabajando en beneficio de ustedes. Espero que este video les sirva mucho. Gracias. Empezaremos. Acá tenemos la imagen de lo que es la configuración externa de lo que es el tallo cerebral, ¿no? Aquí tenemos una vista anterolateral, bulbo raquídeo, protuberancia, mesencéfalo, es un corte sagital donde podemos ver las tres porciones también. Acá podemos apreciar la protuberancia, el mesencéfalo con los colículos superior e inferior, etcétera, y otra también donde se puede ver la fosa octopeduncular. Para hablar de la configuración interna del tallo cerebral, tenemos que ver cortes y también tenemos que hacer mucha imaginación, como en esta anterior imagen. Miren bien, aquí podemos ver distintos fascículos nerviosos que van ascendiendo y descendiendo. Estos fascículos nerviosos son fascículos nerviosos que van ascendiendo llevando estímulos a centros superiores como el encéfalo o la corteza cerebral para que lo analicen. Y la corteza cerebral emite también respuestas y mandando fascículos descendentes, y estas respuestas pueden ser motoras o de otro tipo para nuestros órganos. En el interior de todo el tallo cerebral vamos a encontrar, aparte de fascículos, núcleos que corresponden a pares craneales que tienen su función específica. Y en un corte, miren bien acá realizado a nivel del bulbo raquídeo, podemos apreciar distintos núcleos y fascículos. Miren por ejemplo ese fascículo córtico espinal. Este es el núcleo del hipogloso, núcleo dorsal del vago, el núcleo ambiguo, núcleo del la solitario, etcétera. Pero todo esto lo vamos a dejar para ustedes, para que se diviertan leyéndola como revista de Condorito. Entonces, eso es la parte más sencilla. Nosotros nos vamos a ocupar de la parte más importante, de la parte clínica, que es la esencia de la anatomía. Aquí lo mismo, tenemos distintos cortes a nivel del mesencéfalo, a nivel del colículo superior, del colículo inferior, y aquí podemos ver diferentes estructuras, fascículos que corresponden al pie de esto de los pedúnculos cerebrales, y a nivel de la calota otros fascículos y núcleos. Bien, les decía que vamos a hablar de pares craneales, y de los 12 pares craneales, 10 están originando a nivel del tallo cerebral. Los otros dos no, el 1 y el 2 no. De los 10 pares craneales, 4 son parasimpáticos, o sea, 4 son vegetativos, el 3, el 7, el 9 y el 10. Estos 4 pares craneales que son parasimpáticos, tal vez ya lo han hablado algo en generalidades, pero vamos a hacer un repaso rapidito. Y es que así empezamos. El sistema nervioso, desde un punto de vista anatómico, que anatómico es macroscópico, es lo que se ve, se divide en sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Pero si hablamos desde un punto de vista funcional, el sistema nervioso se divide en tres: sistema nervioso central, periférico y autónomo. El sistema nervioso autónomo es un conjunto de núcleos que viven en el interior del sistema nervioso central. Estos están distribuidos a lo largo del tallo cerebral, en el diencéfalo también, y a lo largo de la médula espinal. Este sistema nervioso autónomo, vegetativo, de la vida involuntaria, de la vida inconsciente, o también llamado de los órganos viscerales. ¿Por qué se llama así órganos viscerales? Porque maneja y gobierna a los órganos viscerales. Un claro ejemplo, autónomo. Nosotros no podemos influenciar sobre este sistema nervioso autónomo. Un ejemplo. El corazón está gobernado por este sistema nervioso autónomo. A ver, en este momento díganle a su corazón: a ver, corazón, descansate un ratito, has sufrido mucho. Dormite 24 horas, luego despertamos, ya bien descansados. No puede parar el corazón porque morimos. Entonces, el que controla todo eso es el sistema nervioso autónomo. Y controla las vísceras. Vísceras es un órgano hueco que tiene lumen. Entonces, este sistema nervioso autónomo, para gobernar a las vísceras, se divide en sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático. Este sistema nervioso simpático tiene influencia en todos estos órganos que ven en esta imagen. Influencia en el ojo, por ejemplo, provoca constricción de la pupila o cierre de la pupila, lo que se conoce en términos médicos como miosis. Estimula las glándulas salivales para que secrete saliva. Produce bradicardia en el corazón que puede llegar al paro cardíaco.
Miren bien. Entonces, miren acá la diferencia. Y en cambio, en todo lo que es las vías respiratorias, provoca broncoconstricción, cierre de las vías aéreas, y además de eso, cada vía aérea está tapizada por glándulas mucosas. Estas glándulas mucosas son estimuladas por el sistema parasimpático para que hipersecrete moco, ese fluido que puede llenar las vías respiratorias, ¿no? Luego, ¿qué más? A nivel del tubo intestinal provoca hiperperistaltismo, aumenta el peristaltismo intestinal de tal manera que facilita la digestión. En el hígado estimula la elaboración de bilis y su vaciamiento. A nivel de la vejiga aumenta la contracción para que se libere el esfínter y podamos tener el orín. Luego libera el esfínter del recto para ir a defecar. Estas funciones son con el parasimpático, pero miren bien, en toditas, ¿qué es lo que hace? Sobre todo en el tubo digestivo aumenta sus funciones, pero en el corazón las deprime. Ahora, el sistema nervioso simpático hace todo lo contrario con respecto al parasimpático. En el corazón, decíamos, el parasimpático, ¿qué es lo que hace? Deprime al corazón, pero en cambio con el simpático aumenta las funciones del corazón, o sea, taquicardia. Las personas que están atentas en este momento están activas con su sistema nervioso simpático. El sistema nervioso simpático a nivel del sistema nervioso central, o sea del encéfalo, aumenta las funciones de la corteza cerebral. La corteza cerebral se abre, aumenta la memoria a largo plazo, aumenta la vigilia, ¿sí? Disminuye el sueño, disminuye el hambre, aumenta la fuerza muscular, la contracción. Entonces, esta persona está preparada para la confrontación y está muy atenta. Esto es lo que ocurre cuando una persona está asustada o está tensa. Por ejemplo, un soldado en la guerra, en las trincheras, está viviendo todo el tiempo con su sistema nervioso simpático. Las personas que me están atendiendo en este momento están activas con su simpático. Las personas que están deprimidas por X razones, una muerte de un familiar, etcétera, el parasimpático se activa y, miren bien, actúa sobre todos estos órganos, ¿me entienden? Por eso es la persona llora más. Entonces, esta es la función importante que quería hacer para que ustedes puedan deducir la función de los pares craneales, en este caso de los 4 pares craneales que había mencionado, el 3, el 7, el 9 y el 10, ¿no? Vamos. Hablaremos de los núcleos de los pares craneales. Ya hemos dicho que a lo largo del tallo cerebral vamos a encontrar núcleos motores, sensitivos y vegetativos. No voy a mencionar todo esto nuevamente porque ya está en su libro, ya está en todos los libros, pero vamos a irnos a la parte más importante. Por cuestiones didácticas sí las he señalado. Entonces, a nivel del bulbo raquídeo vamos a tener núcleos motores, núcleos sensitivos y núcleos vegetativos, como ustedes están viendo ahí en la lectura. Luego, a nivel de la protuberancia, lo mismo, núcleos motores, sensitivos, sensoriales y vegetativos. A nivel del mesencéfalo, lo mismo. Entonces, hablaremos de las características generales del origen real de los pares craneales. Cuando hablamos de las características generales, tenemos que hablar del origen real. Cuando han hablado de configuración externa del tallo cerebral, han hablado de origen aparente. O sea, ¿qué significa origen aparente? Origen aparente significa por dónde se lo ve salir al nervio. Pero en este caso, vamos a hablar del origen real. O sea, lo micro, lo pequeño. ¿Dónde se localiza su primera neurona? Significa origen real. ¿Dónde está la primera neurona? Y esta primera neurona, cuando hablamos, vamos a hablar de pares craneales que son motores, por ejemplo. Si hablamos de un par craneal motor, su primera neurona siempre va a estar en un núcleo. Y lo mismo acontece cuando hablamos de un par craneal vegetativo. Si es vegetativo, su primera neurona siempre va a estar con un núcleo. Pero hay que destacar algo. Esta porción vegetativa, donde se localiza su primera neurona, que es el núcleo, va a tener interrelación acá con un ganglio. Es un ganglio vegetativo que está cerca del trayecto del nervio. No se olviden, cuando hablamos de la parte vegetativa, la neurona siempre se encuentra, la primera neurona, en un núcleo y va a interrelacionar con un ganglio vegetativo que está cerca del trayecto del nervio. Bien, ahora, cuando hablamos de origen real, sensitivo sensorial, la primera neurona siempre va a estar en un ganglio. Estas características, por favor, no se las olviden para cuando empecemos a hablar de los pares craneales. Vamos a hacer un ejercicio. Nuevamente, como hemos dicho, cuando es origen motor está en un núcleo y este núcleo va a contener a la primera neurona y esta primera neurona obviamente va a estar su núcleo localizado en cualquiera de los 3 segmentos del tallo cerebral, ¿sí?
y tiene que haber un órgano efector. Si es motor, tiene que haber músculos, sí o sí es músculos, ese es el órgano efector. Y esta primera neurona emite su prolongación cilindroaxil, que va a terminar en los músculos para poder ordenar la función motora. La reunión de varios fascículos nerviosos, o sea, cilindroaxiles o periféricos o axón que se denomina, constituyen el nervio macizo, lo que se ve a simple vista en el cadáver. ¿Listo? Bien, seguiremos. Cuando hablamos de origen sensitivo sensorial, hemos dicho que la primera neurona se localiza en un ganglio. Este ganglio nervioso va a estar en el trayecto del nervio. Y este ganglio, ¿sí?, va a tener en su interior a la primera neurona que ustedes están viendo, y esta neurona tiene que emitir su prolongación cilindroaxil a un órgano efector, o sea, va a recoger la sensibilidad, en este caso de la cara, y va a emitir una prolongación central, ¿sí?, protoplasmática, también llamada dendrítica, y va a terminar en un núcleo, es el núcleo sensitivo. Este núcleo sensitivo tiene que estar localizada en cualquiera de los 3 segmentos del tallo cerebral. Aquí, por ejemplo, pueden ver esta estructura amarilla, es el núcleo sensitivo del trigémino. Este núcleo abarca los 3 segmentos del tallo cerebral, es el núcleo sensitivo más grande, y no solamente recoge la sensibilidad del quinto par craneal, también recoge la sensibilidad del séptimo, del noveno y del 10º par craneal, ¿sí? Muy bien. Este núcleo sensitivo no se queda ahí. Tiene que mandar conexiones nerviosas a centros sensitivos superiores. ¿Listo? Bien, esa es la característica del origen sensitivo de los pares craneales. Cuando hablamos del origen vegetativo, hemos dicho que la primera neurona tiene que estar localizada en un núcleo. Este núcleo está localizada en una de las partes de los 3 segmentos del tallo cerebral, ¿sí? Y este núcleo va a tener esta primera neurona denominada neurona preganglionar. Esta neurona preganglionar establece contacto con un ganglio, les he dicho, ¿no? Este ganglio vegetativo que está cerca del trayecto del nervio, no está en el trayecto del nervio, está cerca del trayecto. Y de este ganglio hace contacto con otra neurona, que es la neurona postganglionar, y va a emitir su prolongación cilindroaxil o axónica al órgano efector. Si es vegetativo, como hemos dicho, maneja solamente órganos viscerales. Y aquí tenemos todas las vísceras, la tráquea, los bronquios, corazón, pulmón, estómago, intestino delgado, grueso, etc. Todas esas son vísceras. Vísceras también son los vasos sanguíneos, ¿no? Este núcleo vegetativo no trabaja por sí solo, ¿sí? Trabaja también con el estímulo de centros vegetativos superiores como el hipotálamo, ¿listo? El hipotálamo. Seguiremos. Pasaremos ya de una vez a los pares craneales de origen motor, en este caso del hipogloso. Es netamente motor porque va a inervar los músculos de la lengua. Bien, ahí tenemos su primera neurona, ahí está localizada la primera neurona, ¿sí?, que está cerca del piso del cuarto ventrículo. Ahí está su localización, miren bien, internamente aquí está su núcleo, este es el surco preolivar, su origen aparente, y por ahí está saliendo el nervio hipogloso. Emite su prolongación cilindroaxil, todo el nervio diríamos, y tiene que llegar a los músculos de la lengua. Es a través de esto que podemos articular las palabras. El nervio hipogloso no solamente inerva los músculos de la lengua, va a inervar los músculos extralaringios, o también denominados infraioideos, que ustedes están viendo aquí abajo, ¿no?, que están por fuera de la laringe. Bien, si se lesiona el núcleo motor del hipogloso, se va a paralizar una mitad de la lengua del lado lesionado. En este caso podemos ver la lesión del lado izquierdo. Y cuando se lesiona el lado izquierdo, los músculos se hipotrofian, en otras palabras, se encogen y la lengua se desvía hacia el lado afectado. Y la persona va a tener dificultad en la articulación de las palabras. Seguiremos. Vámonos al glosofaringio. El glosofaringio, que es un par craneal mixto, ¿qué quiere decir mixto? Tiene una función sensitiva, una función primero motora, sensitiva, sensorial y vegetativa. Eso es mixto. Ahora hablaremos de su origen motor. Y hemos dicho, ¿no? Origen motor se refiere a una primera neurona localizada en un núcleo, y en este caso es el núcleo ambiguo, como ustedes pueden ver. El núcleo ambiguo, por cuestiones didácticas y clínicas, se lo ha dividido en 3 segmentos: superior, relacionado con el glosofaringio; medio, relacionado con el neumogástrico o 10º par craneal; e inferior, relacionado con el nervio accesorio o espinal. ¿Listo? Bien, entonces ya hemos dicho que esta es la primera neurona.
¿sí? Su localización, su prolongación cilindroaxil del propio nervio, y este tiene que ir a los órganos efectores. ¿A cuáles? Al estilo faringio, al estilo gloso, al constrictor superior de la faringe, ¿no? Que están relacionados con la primera etapa de la deglución. ¿Listo? Seguiremos. Hablaremos del origen sensitivo somático. El nervio glosofaringio, tienen que saber que anatómicamente, a simple vista en el cadáver, tiene dos ganglios, un ganglio superior y un ganglio inferior, que están en el trayecto del nervio. Este origen sensitivo somático, si hablamos del origen sensitivo somático, significa que está recogiendo la sensibilidad de una parte del cuerpo de la persona. Y en este caso, si hablamos sensitivo somático, su primera neurona está localizada en el ganglio superior. Dentro de este ganglio tenemos a una neurona que es unipolar o en T, la que está en su trayecto, como decíamos, y va a emitir su prolongación cilindroaxil o periférica o axónica, la cual va a recoger el estímulo de ¿dónde? El estímulo sensitivo. Cuando hablamos de función sensitiva, estamos hablando de una función general, muy grande. Estamos hablando de una sensibilidad térmica, puede ser frío o calor, sensibilidad táctil epicrítica, discriminativa, o protopática, grosera, o propioceptiva o profunda. Miren bien, acá en este caso está recogiendo la sensibilidad del tercio posterior de la lengua. Aquí tenemos las tónsilas palatinas, que son centros de defensa, que cuando esto se inflama o se afecta, que está en la base de la lengua a ambos lados, se hacen como unas pelotas inflamadas que tienen puntos blancos, y a eso se conoce como amigdalitis pultácea, y eso duele, provoca fiebre, dolor, etc. Entonces el dolor se estaría transmitiendo a través del nervio glosofaringio. Luego miren bien acá, la mucosa de la orofaringe está inervada por el glosofaringio. Cuando tenemos una faringitis bacteriana, el dolor se transmite también a través del glosofaringio. Aquí tenemos el conducto faringotimpánico y la caja del tímpano. Cuando hay dolor de oído, el dolor se va a transmitir a través del glosofaringio, y este emite su prolongación protoplasmática o central o dendrítica a un núcleo, que es el núcleo sensitivo. Y en este caso aquí tenemos al núcleo sensitivo del trigémino, que es el más grande, les decía, ¿se acuerdan? Está en todo el tallo cerebral. Este núcleo sensitivo del trigémino se divide en tres partes: una porción mesencefálica, por eso está con M, una porción principal o protuberencial, que está con P, y una porción espinal o bulbarraquídeo, que está de color amarillo, y ahí estaría la neurona, en la porción espinal, porque estamos en la médula oblonga. Entonces, el estímulo que percibe acá tiene que llegar al núcleo sensitivo del trigémino, su porción espinal, y de ahí tiene que dirigirse hacia centros superiores. En este caso hace estación en el núcleo ventral posterolateral del tálamo óptico, y de ahí tiene que ir al área 3, 1 y 2 de Brodmann, donde se está percibiendo verdaderamente ahí el dolor, o se está sintiendo la presión, la vibración, etcétera. ¿Listo? Entonces no se olviden, núcleo sensitivo somático, ganglio superior. Hablaremos del origen sensitivo visceral. Si hablamos de un origen sensitivo visceral, estaríamos hablando en este caso de un ganglio, y es el ganglio inferior del nervio glosofaringio. El ganglio inferior aloja la primera neurona del glosofaringio. Este emite su prolongación cilindroaxil y tiene que inervar dos partes. Uno, la lengua, está inervando la B lingual, las papilas circunvaladas, las que están relacionadas con el gusto, ¿sí? A través de estas papilas circunvaladas que están relacionadas con el gusto, nosotros podemos percibir el sabor dulzón, el cual está relacionado con las comidas deliciosas, ¿sí? Todo lo que es delicioso es el nervio glosofaringio el que está percibiendo. Un ejemplo claro, cuando nosotros consumimos alimentos y le ponemos un saborizante artificial como el glutamato de sodio, tiene un sabor dulzón. Eso es lo que le da la característica deliciosa a las comidas. Lean ustedes y vean a ver los calditos Maggi, Ajinomoto, su composición química es glutamato de sodio, y prueben, tiene un sabor dulzón. Esa es la característica que le da el sabor delicioso a las comidas. Es por eso que el nervio glosofaringio se lo considera el verdadero nervio del gusto. Bien, por otro lado, el glosofaringio inerva una víscera, como ustedes pueden ver acá. Está inervando a la carótida. Miren bien, la carótida primitiva se divide en carótida externa, carótida interna. Justo en la división, miren bien, este abultamiento llega a ser el seno carotidio.
Este seno carotidio en sus paredes contiene unos receptores llamados vasoreceptores que controlan la presión arterial o cambios de la presión arterial. Controlan los cambios del flujo sanguíneo si sube o baja. Y en la raíz del origen de la carótida interna que está aquí, tenemos al glomo carotidio. En su interior tiene unos quimiorreceptores que controlan las variaciones químicas de la sangre, del CO2, del oxígeno o de los hidrogeniones. Cualquier variación del oxígeno o de las sustancias químicas, cualquier variación de la presión arterial o del flujo sanguíneo a través de los vasoreceptores o seno carotidio es percibido por estas ramas del glosofaringio. Los ramos carotidios viajan por acá y tienen que llegar a través de su prolongación protoplasmática a un núcleo viscerosensitivo. Este núcleo viscerosensitivo es el núcleo de la solitario. Este está localizado en el bulbo raquídeo y se divide en tres partes. Miren bien, esta parte es la superior, llamado núcleo gustativo. Este núcleo gustativo estaría ya localizado netamente en la protuberancia. Pero estos dos, este medio y el inferior, están en el bulbo raquídeo. ¿Me entienden? Si se ha percibido cualquier variación de la presión o flujo sanguíneo, vasoreceptores, seno carotidio. Si se ha percibido cualquier alteración de las sustancias químicas de la sangre, quimiorreceptores, glomo carotidio. El estímulo viaja por acá, miren bien, viaja por acá y llega a la parte media del haz solitario. Y el haz solitario toma contacto con la sustancia reticular. Esta sustancia reticular en su interior contiene núcleos. Pero antes, ¿por qué se llama sustancia reticular? Se llama sustancia reticular porque está compuesto por fascículos ascendentes y descendentes, fascículos transversales. Y eso le da la apariencia de una red. Y en el interior de esta red están distribuidos gran cantidad de núcleos que tienen funciones. Pero por cuestiones didácticas y funcionales, las vamos a dividir en tres núcleos. Núcleos mediales, paramediales y laterales. El grupo medial, el que está en la sustancia reticular, tiene una función efectora. Así les voy a decir, dentro de la sustancia reticular hay un grupo nuclear medial. ¿Cuáles son ese grupo nuclear medial? Los más importantes. El núcleo neumotáxico, el que está relacionado con el aumento o la disminución de las funciones respiratorias. Tenemos el centro cardioinhibidor y cardioestimulador, los cuales aumentan o disminuyen la función cardíaca. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué quiere decir? Cualquier variación de la presión del flujo sanguíneo o de las sustancias químicas a nivel del flujo sanguíneo en las arterias lo percibe el glosofaringio, lo transmite al núcleo de la solitaria, a su parte media, toma contacto con la sustancia reticular, específicamente con los núcleos neumotáxicos y cardíacos, los cuales emiten una respuesta a través del fascículo retículo espinal. Este fascículo retículo espinal da una respuesta que puede ser aumentar la función o disminuir la función tanto del corazón o del pulmón, que lo vamos a explicar cuando lleguemos a neumogástrico. Cuando hablamos de la función gustativa, si estamos hablando de la función gustativa, el estímulo viaja por acá, estoy señalando, y tiene que llegar al núcleo gustativo. Del núcleo gustativo parten fibras nerviosas al hipotálamo, que es el centro vegetativo superior. Este hipotálamo interactúa con la vía olfativa, no se olviden, el gusto está muy ligado al olfato para poder percibir adecuadamente el sabor de los alimentos. Y a través de estas mismas fibras llegan al área 43 de Brodmann, que está en el lóbulo parietal, donde se percibe el gusto. Seguiremos. Hablaremos de su porción vegetativa del glosofaringio. El glosofaringio, hemos dicho, si es vegetativo, la primera neurona tiene que estar en un núcleo. Y en este caso, el núcleo que corresponde es el núcleo salival inferior. Ahí podemos ver la primera neurona, su localización, su prolongación cilindroaxil, la cual tiene que tomar contacto con otra neurona que está localizada en un ganglio. Este ganglio, les decía, no está en el trayecto del nervio, está cerca del nervio. Es decir, el nervio hace contacto con este ganglio que está cercano a él y este ganglio con su neurona emite su prolongación cilindroaxil para llegar a un órgano efector. Pero miren bien, este ganglio óptico se comunica, se anastomosa con un nervio, el NAT lo llamamos así,
el nervio aurículo temporal, que es rama del quinto par craneal o trigémino. O sea, ¿qué quiere decir? El glosofaringio utiliza al nervio aurículo temporal para llegar a la glándula parótida, a la glándula salivar mayor. ¿Para qué? Para que estimule la función y secrete saliva. ¿Me entienden? Pero este núcleo no trabaja solo, recibe estímulos de centros vegetativos superiores como el hipotálamo para que produzca la secreción de saliva. Existen sustancias químicas como los órganos fosforados que activan tanto al hipotálamo como al núcleo salival inferior para que produzca mayor salivación, la que se conoce como cialorrea. ¿Listo? Bien, pasaremos al neumogástrico. También es un par craneal mixto, o sea, es motor, sensitivo, sensorial y vegetativo. Empezaremos con el origen motor. Cuando hablamos de origen motor, tenemos que hablar de un núcleo. Ahí se localiza su primera neurona, como ustedes pueden ver. Este es el núcleo ambiguo, ¿se acuerdan? La parte superior está relacionada con el glosofaringio. La parte media está relacionada con este nervio, que es el vago. Y la parte inferior con el nervio accesorio o espinal. Bien, ahí está su localización. Emite su prolongación cilindroaxil y tiene que ir a músculos, como hemos dicho, ¿no? En este caso, los músculos del velo del paladar, al constrictor medio e inferior de la faringe. ¿Listo? Pasemos. Hablaremos del origen sensitivo somático. El nervio neumogástrico, al igual que el glosofaringio, tiene dos ganglios nerviosos en su trayecto, un ganglio superior y un ganglio inferior. En este caso, el ganglio superior o yugular, porque se llama así ganglio superior yugular, está relacionado cerca de la fosa yugular, en la base del cráneo. Ahí está localizado, cerca del origen, de la emergencia de la base del cráneo. Entonces, el origen sensitivo somático, ¿qué quiere decir sensitivo somático? Sensitivo somático significa que está recogiendo la sensibilidad de una parte del cuerpo. Y esa primera neurona se localiza en el ganglio superior o yugular. Ahí tenemos la primera neurona en T, la cual va a emitir su prolongación cilindroaxil, y miren bien, va a recoger la sensibilidad de la meninge que reviste o se localiza en la fosa posterior o piso posterior de la base del cráneo. Va a inervar el conducto auditivo externo y la parte cutánea de la membrana timpánica. Va a inervar una parte del pabellón auricular, como ustedes pueden ver en la imagen. Va a inervar la epiglotis y va a inervar la faringolaringe. Miren bien aquí la laringe. El nervio neumogástrico recoge la sensibilidad de estos órganos que estoy mencionando. Y a nivel de la laringe, en el vestíbulo, el nervio neumogástrico está relacionado con el reflejo de la tos. Cualquier partícula extraña que ingrese al vestíbulo laringio desencadena el reflejo de la tos. Por favor, van a leer y averiguar el nervio de Galeno. Tal vez no deben utilizar los epónimos, que ya no se utilizan, pero búsquenlo. Es una rama del nervio laringio superior y es el que inerva el vestíbulo laringio. Y ese es el que está relacionado con el reflejo de la tos. Toda esta sensibilidad que recoge de estos órganos tiene que ser transmitido a través de su prolongación protoplasmática o central o dendrítica a un núcleo. Al núcleo sensitivo del quinto par craneal, a su porción espinal, obviamente, ¿no? Y de ahí tiene que ir, ahí está su localización, de ahí tiene que ir a centros superiores, al núcleo ventral posterolateral del tálamo óptico, donde hace una estación, y de ahí llega al área 3, 1 y 2 de Brodmann, donde realmente se está percibiendo todo, frío, calor, presión, vibración, etc. Vamos. Tenemos el origen sensitivo visceral. Hemos dicho que el neumogástrico tiene dos ganglios, un ganglio superior y un ganglio inferior en su trayecto. En este caso, el ganglio inferior o plexiforme es el que está relacionado con el origen sensitivo visceral. Víscera hemos dicho que es un órgano hueco. Ahí está la neurona, emite su prolongación cilindroaxil y miren bien, está recogiendo la sensibilidad visceral. Miren acá, de las cavidades cardíacas, de los sacos alveolares en el pulmón. Acá en el arco aórtico tenemos varoreceptores que están relacionados con la regulación de la presión y el flujo sanguíneo. En las cámaras del corazón también. Y miren bien, acá en esta víscera que es la carótida, lo mismo. Está recogiendo la sensibilidad visceral del seno carotídeo, varoreceptores, variaciones de la presión del flujo, y quimiorreceptores de las variaciones de las sustancias químicas de la sangre a través del glomo carotídeo. ¿Me entienden? Y miren, por este lado está inervando la epiglotis.
está relacionada con la sensibilidad gustativa. ¿Me entienden? Entonces, miren bien, estas prolongaciones van a entrar por acá y tienen que llegar a su prolongación, ¿sí? Tiene que llegar a través de su prolongación protoplasmática o, ¿cómo se dice? O central, y llega al núcleo viscerosensitivo del haz solitario. Y si hablamos de la percepción de la sensibilidad visceral de las cámaras del corazón o de los sacos alveolares, cualquier variación de las presiones que tengan este nivel, el estímulo va a viajar. O cualquier variación de la presión a nivel del seno carotidio, barroreceptores, o de los quimiorreceptores a nivel del glomo carotidio, estos estímulos van a viajar por acá y tienen que ir al núcleo del haz solitario, a su porción inferior, y de ahí tienen que ir a la sustancia reticular. Ahí tengo los centros neumotáxicos, que pueden aumentar o disminuir la función pulmonar, y a los centros cardíacos, cardioestimuladores o cardioinhibidores. ¿Me entienden? La respuesta de este centro neumotáxico cardíaco tiene que bajar a través del fascículo retículo espinal. Bien, en función a esto planteemos un caso clínico. Aquí tengo los varoreceptores en el seno carotidio, que está en el origen, y aquí tengo el glomo carotidio con sus quimiorreceptores que controlan los cambios químicos de la sangre, ¿no? Entonces pongamos dos casos clínicos. Uno, por ejemplo, paciente o persona que sufre una fractura expuesta doble de tibia y peroné con laceración. En otras palabras, se rompe el vaso arterial. Y esa laceración ha provocado pérdida de una buena cantidad de sangre. Esa pérdida de sangre, ¿sí?, va a provocar que el flujo sanguíneo disminuya, ¿me entienden? Y ese flujo sanguíneo disminuido va a percibir el seno carotidio. Y a la vez la presión va a bajar, también lo va a percibir el seno carotidio. El estímulo va a viajar a través del glosofaringio, como ustedes ven en la flecha, llega al núcleo del haz solitario, a este segmento, y lo mismo al glosofaringio por si acaso, y luego de aquí hace contacto con la sustancia reticular, con el centro neumotáxico y centro cardíaco, y les dice, ¿no? A ver, jóvenes, caballeros, aquí este changuito se está muriendo, porque está perdiendo sangre, su flujo sanguíneo ha disminuido, su presión ha bajado, y si sigue así, esta persona se muere. Entonces el centro cardíaco analiza el estímulo y dice, no, atención, atención, este changuito se va a morir. Entonces lo que hace es mandar una orden el centro cardioestimulador y el centro neumotáxico estimulador. O sea, ¿qué quiere decir? Mandan órdenes para que el corazón y el pulmón aumenten sus funciones a través del fascículo retículo espinal, baja a través de la médula espinal, llega a través de la cadena simpática torácica y ordena al corazón para que empiece a latir más rápido. ¿Para qué? Para que aumente el flujo sanguíneo. ¿Qué más? Dice, cierren los vasos sanguíneos. ¿Para qué? Para que aumente la presión arterial. Esa sería una respuesta frente a esta agresión que está sufriendo esta persona. Y por ende, el pulmón indica mayor hiperventilación. ¿Pero cómo? El centro neumotáxico ha ordenado a los músculos inspiradores, ¿sí?, de los intercostales pectorales para que aumente la respiración, y al diafragma más. ¿Para qué? Para que tenga más oxígeno esta persona. ¿Me han entendido? ¿Sí? Y casi lo mismo ocurre con una persona, por ejemplo, con otro caso clínico. Si tuviésemos, en este caso, dos niños, caso clínico, dos niños llegan a la unidad de emergencias con síntomas de intoxicación por monóxido de carbono. ¿Sí? ¿Cómo ocurrió? Estos niños estaban en invierno, ya estamos casi en invierno, resulta que calentaron su sopa y se durmieron a la raíz del calor que estaban cerca de la fogata, y se secó la sopa, empezó a quemar y estaba liberando gran cantidad de monóxido de carbono, y eso inhaló. Entonces, al inhalar, la concentración de CO2 se dispara en la sangre, los hidrogeniones se disparan en la sangre y el oxígeno baja. Entonces, quien percibe esa concentración elevada de CO2 es el glomo carotidio o quimiorreceptores. Nuevamente el estímulo viaja por el glosofaringio, llega al núcleo del haz solitario, tanto por el glosofaringio neumogástrico,
llega a la sustancia reticular el estímulo, plantean el caso y les dicen estos dos niños están a punto de morir. Hay gran concentración de CO2 e hidrogeniones. Se está acidificando estos niños y si sigue así van a morir. Entonces el centro neumotáxico manda la orden, indica aumente la frecuencia respiratoria. El centro cardíaco lo mismo y dice aumente la frecuencia cardíaca y provocan vasoconstricción. El fascículo retículo espinal manda la orden al sistema simpático, el corazón late, los músculos inspiradores se activan, aumenta la frecuencia respiratoria para compensar. El corazón y todos los órganos, el pulmón, solamente piensan, dice, aquí no hay oxígeno, pero no están razonando que están inhalando CO2 o monóxido de carbono. Entonces aumenta la frecuencia respiratoria. Y si sigue así, estos niños pueden seguir inhalando monóxido de carbono y van a morir a la posteridad, ¿no? Entonces, esto es el control de la frecuencia respiratoria a través del sistema nervioso central, que lo van a leer en fisiología. Entonces, esto es importante aprender. Seguiremos. Entonces hablamos, si estamos relacionados con la vía gustativa, a nivel del epiglottis tenemos receptores gustativos, papilas gustativas, las cuales van a ser transmitidas a través de este nervio, pero van a llegar al núcleo gustativo. Del núcleo gustativo tienen que ir a centros vegetativos superiores, el hipotálamo, y hemos dicho que está relacionado con la vía olfativa, la cual percibe el gusto, y llega al último, al área 43 de Broman, donde realmente estamos sintiendo el sabor delicioso de las comidas, o tal vez desagradables. Vámonos a la parte vegetativa del neumogástrico. Si es vegetativa, hemos dicho que tiene que estar en un núcleo, y es el núcleo dorsal del vago. Este está localizado en el trayecto en el segmento que es el bulbo raquídeo, como dice la imagen, y este tiene que emitir su prolongación cilindroaxil, como ustedes pueden ver en la imagen, ¿sí? Ahí está, y tiene que tomar contacto con un ganglio que está cerca del trayecto del nervio vago. En este caso, este ganglio va a representar a dos ganglios, al ganglio aórtico o a los ganglios semilunares. Este ganglio aórtico y semilunares están localizados de la siguiente manera. El aórtico está localizado cerca del callado aórtico, debajo exactamente. Y los ganglios semilunares están localizados a nivel abdominal, por delante de la aorta abdominal, en la altura de lo que está en la emergencia del tronco celíaco, que es una arteria, específicamente cerca al estómago y del esófago abdominal. A esa altura estarían localizados los ganglios semilunares, ¿sí? Entonces, de estos ganglios, tanto aórtico y semilunares, salen estas fibras nerviosas que van a constituir plexos nerviosos, como están aquí en la gráfica, y estos plexos nerviosos van a inervar al pulmón, al corazón, a la tráquea, a los bronquios. Estos plexos nerviosos a nivel abdominal van a inervar todo lo que es el aparato o el tubo intestinal, por decir, los plexos mesentéricos superior, el plexo celíaco, el plexo hepático, etc. Entonces, miren bien, de estos ganglios, sobre todo de los semilunares, son los que van a inervar todo el aparato digestivo. Y es importante, miren bien, es importante saber esto. ¿Por qué? Porque este núcleo dorsal no trabaja solo, les decía, tiene que trabajar con centros vegetativos superiores como el hipotálamo. Por ejemplo, les volví a decir, cuando nosotros ingerimos una sustancia química muy peligrosa, que son los organofosforados, en nuestro medio es frecuente ese consumo para aquellas personas que están deprimidas y quieren acabar con su vida. Normalmente consumen el famoso raticida. Dentro de estos órganos fosforados están pues los raticidas, plaguicidas, herbicidas, etc. Todo lo que termina en sida son órganos fosforados. Discúlpenme si hablo de sí o de esa manera. Estos órganos fosforados, o también llamados venenos, ¿sí?, actúan en centros vegetativos como el hipotálamo y en el núcleo dorsal del vago. Provocan un hiperfuncionamiento de estos núcleos y estimulan la función de estos nervios vegetativos. ¿Y qué va a pasar en todas estas vísceras? A nivel de la tráquea y los bronquios, su cierre, una broncoconstricción. A nivel de sus glándulas mucosas, hipersecreción de moco, se va a llenar de moco todas estas vías respiratorias. El corazón va a entrar en bradicardia y puede llegar a paro cardíaco. Hay hiperperistaltismo intestinal,
De tal manera que esta persona envenenada con órganos fosforados se va a hacer pis y se va a hacer caca. ¿Me entienden? Eso es la función de estos núcleos que son activados por estos órganos fosforados. Importante conocer. Ahora hablaremos del núcleo accesorio. El nervio accesorio o undécimo par craneal, que es netamente motor. Este nervio, ya hemos dicho, va a tener dos orígenes. Miren bien, acá tenemos el núcleo ambiguo, ya hemos dicho, ¿no? Se divide en tres partes, superior, media e inferior. El superior está relacionado con ¿quién? Con el nervio glosofaringio, el medio está relacionado con el vago, el inferior con el nervio accesorio. El nervio accesorio, su origen motor tiene un origen craneal, que es en esta parte, y un origen espinal. El origen espinal nace de los 6 segmentos cervicales de las astas anteriores de la médula espinal. Por consiguiente, ¿sí?, van a unirse las dos raíces. Ahí están, la raíz craneal y la raíz espinal. Se conocen, se enamoran, felices y contentos, pero este idilio dura un momento. Y es ahí donde se vuelven a separar estas dos raíces. La raíz interna es esta y la raíz externa es esta. Y esta agarra y dice: yo conozco a otra mejor, a una mujer nuclear, una atómica, y ahí le conoce al neumogástrico y se enamora del neumogástrico. Y este neumogástrico, a través de su ganglio inferior o plexiforme, ¿sí?, es ahí donde termina esta raíz interna, que es pequeñita, del nervio espinal, y hace contacto. Y a través del nervio vago, ¿sí?, con sus nervios laringios, van a inervar a la laringe. Están inervando a los músculos intralaringios, los que están directamente relacionados con la fonación. ¿Me entienden? Y la raíz externa se va despechada solita. Esta raíz externa es la que se ve en el cadáver a simple vista en los reconocimientos. Entonces, anatómicamente el nervio espinal o accesorio tiene dos raíces, una interna que se va con el vago, que se conoce, les decía, y una raíz externa que se la ve a simple vista en el cadáver. Esta raíz interna no se la logra ver, pero la raíz externa sí, o lateral, las cuales van a inervar al músculo trapecio, que es parte de los músculos del hombro, y al músculo esternocleidomastoideo, que es parte de los músculos del cuello, ¿sí? Ahora, su aplicación clínica. Ya les decía, cuando existe un trauma craneal leve, moderado, severo, el leve no deja nada de secuelas. El moderado o el severo sí deja secuelas. Pueden ser secuelas sensoriales que pueden afectar a los 5 sentidos, o pueden ser secuelas que puedan afectar a los núcleos motores o a los demás pares craneales, podríamos decir. ¿Me entienden? Y si llega a afectar o no llega a afectar físicamente a la persona este TEC o este traumatismo encefalocraneal, a la persona la vuelve con trastornos psiquiátricos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar cuando existe lesión, un trauma craneal? Va a lesionar al núcleo ambiguo, por ejemplo. ¿Qué va a pasar si se lesiona al núcleo ambiguo? Analicen, se va a lesionar todo el núcleo ambiguo, pero la pregunta es: ¿a cuál de estas dos raíces afectará? ¿A la interna o a la externa? A mi parecer, en este caso, sí o sí, es a la raíz interna. Y por ende, estaría afectando la inervación de los músculos de la laringe. Y esta persona va a tener dificultades en la fonación, ¿sí? Puede ir desde disfonías y terminar en afonías. Disfonía significa dificultad a la articulación de la voz o a la fonación, en otras palabras digo. Y la pregunta es: ¿se afectará la rama externa? Yo digo que no, porque miren bien, está lesionado el núcleo ambiguo solamente, no el asta anterior de los 6 segmentos cervicales. Está funcionando normal y por ende va a estar funcionando este músculo y este otro músculo, el esternocleidomastoideo y el trapecio. Pero si se lesionara todo el bulbo raquídeo y los 6 segmentos cervicales, sí se van a ver afectados los dos. Por ende, entonces se va a caer el trapecio y el esternocleidomastoideo y vamos a tener una lesión de lo que es el hombro caído. ¿Listo? Muy bien. Vámonos a los pares craneales de la protuberancia. En la protuberancia tenemos el primer par craneal, que estamos hablando en este caso el trigémino. Es un par craneal mixto, o sea, es sensitivo y motor.
¿Listo? Entonces hablaremos de su origen motor. Si es motor, hemos dicho que la primera neurona está localizada en un núcleo y está ahí en su trayecto señalado, emite su prolongación cilindroaxil y tiene que ir a un órgano efector, y en este caso a los músculos masticadores. Aquí tenemos al pterigoideo lateral, aquí tenemos al pterigoideo medial, aquí tenemos al macetero y al temporal, los que están relacionados con la masticación. Vámonos al origen sensitivo somático. Si es sensitivo somático, hemos dicho que su primera neurona está en un ganglio, y es el ganglio trigeminal o de Gasser. Ahí está el ganglio. Emite su prolongación cilindroaxil y tiene que recoger la sensibilidad general, como me has dicho. Miren bien, estas tres ramas representan las tres ramas terminales del trigémino. Este sería el nervio oftálmico, este sería el nervio maxilar y este sería el nervio mandibular. El nervio oftálmico recoge la sensibilidad de todo lo que es la frente, la nariz, surco nasogeniano, todo lo que es la conjuntiva ocular. El nervio maxilar recoge la sensibilidad de todo lo que son las fosas nasales, el lóbulo de la nariz, el seno maxilar, la arcada dentaria inferior, el labio superior, ¿sí? Luego, por medio del nervio mandibular estamos recogiendo la sensibilidad de todo lo que es el piso de la boca, las glándulas, la lengua, los pilares. Cuando ustedes se muerden la lengua, esta sensación dolorosa la percibe el trigémino. Si ustedes se tocan el piso de la boca, el surco alveolo lingual, esa sensibilidad de presión, vibración térmica, etc., el nervio trigémino está percibiendo a través del nervio mandibular. Y también recoge la sensibilidad de las arcadas dentarias inferiores. ¿Listo? Luego emite su prolongación central o protoplasmática y tiene que terminar en su núcleo sensitivo. Y hemos dicho que es un núcleo más grande de todos los núcleos sensitivos porque abarca las tres partes: mesencefálica, protuberencial y espinal o vulvar raquídea, ¿no? Entonces, la mesencefálica está relacionada con la sensibilidad propioceptiva consciente. La protuberencial o principal relacionada con la sensibilidad táctil epicrítica o discriminativa. Y la espinal, que está en el bulbo, está relacionada con la sensibilidad protopática o grosera y termoalgésica. ¿Sí? Sí, termoalgésica. Y de ahí tiene que viajar a centros superiores. ¿Dónde? Al área 3, 1 y 2 de Brodmann, hace una estación en el núcleo ventral posterior medial talamótico y tiene que llegar acá. Ahí se está sintiendo todo lo que estamos sintiendo en nuestra cara y en estos órganos. Y esto es el núcleo sensitivo, está abarcando todo el tallo cerebral. Seguiremos. El núcleo motor del sexto par craneal o abducente es netamente motor. Miren bien, aquí tenemos lo que es el tallo cerebral. Este es el surco bulbopontino, de ahí está emergiendo aparentemente el sexto par craneal, ¿sí? Miren, ahí está su núcleo y ahí está su prolongación cilindroaxil. Miren, aquí tenemos el globo ocular con sus músculos. Aquí les decía, este es el elevador del párpado superior, este es el recto superior, al fondo tenemos el recto medial y aquí lo que está seccionado, miren acá y esto acá, es el recto lateral o externo, quien está inervado por el músculo o nervio abducente o motor ocular externo. Este es el músculo recto inferior y este es el oblicuo inferior. ¿Listo? Ahí está, miren bien cómo fue y va la inervación. Listo. Seguiremos. Nervio facial. El nervio facial es un par craneal mixto, es un nervio vegetativo, parasimpático, es sensitivo, sensorial y vegetativo, aparte de ser motor. Hablaremos de su origen motor. Muy bien, aquí tenemos esquemáticamente representado esto. Acá podemos ver dos núcleos, un núcleo derecho y un núcleo izquierdo. Esto representa la corteza cerebral del lóbulo frontal derecho y esto representa el lado izquierdo, la corteza cerebral del lóbulo frontal izquierdo. Los núcleos motores del facial son varios. Existe cada núcleo para cada músculo, pero por cuestiones clínicas y didácticas, a estos núcleos los hemos agrupado en dos, un grupo superior y un grupo inferior. ¿Me entienden? Este es del lado derecho y este es del lado izquierdo. El grupo superior, ¿sí?, se encarga de inervar a la mitad superior de los músculos de la cara, del lado correspondiente. En este caso corresponde al lado derecho. Y la mitad inferior inerva los músculos de la mitad inferior derecha. Lo mismo es en el lado izquierdo. Ahora miren esto. Estos núcleos motores faciales derecho e izquierdo reciben fibras nerviosas motoras
de la corteza frontal a través del fascículo córtico-nuclear. Estos serían los fascículos córtico-nucleares. Miren bien, del lado derecho recibe fascículos motores de su mismo lado y del lado opuesto. Y lo mismo ocurre en el lado izquierdo. Ahora miren bien, el grupo nuclear inferior recibe estímulos del lado opuesto. Miren bien, el lado derecho inferior recibe del lado izquierdo y el lado izquierdo recibe del lado derecho. ¿Me han entendido? Muy bien. Entonces, tenemos ahí las fibras nerviosas y estas fibras nerviosas llegan a ser el facial. Esto representaría el trayecto intrapetroso del facial. ¿Por qué digo intrapetroso? El nervio facial atraviesa la estructura interna del hueso temporal, la porción petrosa, y luego cuando llega a la región parotidia es ahí donde se dividen sus dos ramas terminales. Esta sería la rama temporofacial, ¿sí? Y esta sería la rama cérvico-facial. Este estaría inervando la mitad inferior de la cara y este estaría inervando la mitad superior, como hemos dicho, ¿no ve? Que corresponde a cada segmento del núcleo, superior e inferior. ¿Listo? Muy bien. Entonces, haremos un caso clínico acá. Hablaremos de la diferencia de parálisis facial central y periférica. Cuando hablamos de parálisis facial central, la lesión tiene que estar en la corteza cerebral. ¿Sí? Un trauma craneal, por ejemplo, un trauma craneal con hundimiento de cráneo a nivel frontal que destroza o lesiona la corteza frontal. De tal manera vamos a tener la siguiente manifestación. Hagamos un análisis. Habíamos dicho que, por ejemplo, si la lesión está en la corteza cerebral del lado izquierdo, estamos poniendo un caso clínico, la lesión está acá con un TEC, veremos, analizaremos. Acá tenemos al grupo nuclear superior derecho. ¿Se verá afectado? Mi pregunta es, yo digo que no, porque recibe fibras de su mismo lado, pero no recibe fibras del lado izquierdo, porque este está lesionado. Vámonos al lado izquierdo. Este recibe fibras de su mismo lado, no, porque está lesionado. Pero recibe fibras del lado opuesto, sí, este está bien. Entonces este va a estar bien, este núcleo va a estar bien y este otro núcleo va a estar bien. Ahora vamos aquí abajo. Veamos aquí. Este núcleo o segmento inferior, ¿se va a ver afectado? Yo digo que no. ¿Por qué? Porque recibe fibras del lado opuesto, que está bien, pero de su mismo lado no recibe. Entonces el lado izquierdo está bien. El grupo nuclear facial total está bien, del lado izquierdo. En cambio, del lado derecho está mal. ¿Por qué? Porque la lesión está en la corteza frontal izquierda, está aquí la lesión. Por ende, no está recibiendo estas fibras motoras y este núcleo inferior derecho está fallando, no recibe el estímulo. Entonces, la manifestación clínica, ¿cómo va a ser? Es esta. Miren bien, esta sería la parálisis facial central y los músculos de la mitad inferior derecha estarían paralizados. ¿Por qué? Porque la lesión está en este nivel, en el lóbulo frontal del lado izquierdo. ¿Me ha entendido? Ahora, ¿cómo es la característica de la parálisis facial central? Es la caída total de la hemicara. Puede ser derecha en este caso o izquierda. ¿Pero cómo? La lesión ya no se encuentra aquí arriba ni aquí. La lesión se encuentra en el trayecto del nervio. Es el nervio facial que está afectado en su totalidad. El nervio facial, ¿se acuerdan? Les decía, está en el trayecto intrapetroso. Y está así envuelto por el hueso. En nuestro medio, en estos cambios bruscos de temperatura, por un virus que llega al trayecto intrapetroso, pero se preguntarán, ¿cómo llega pues este virus al trayecto intrapetroso del facial? Llega a través del conducto faringotimpánico, oído medio, cuerda del tímpano y ya está. Ahí llega el nervio facial a su trayecto intrapetroso. Entonces, ¿qué va a provocar? Va a provocar un edema. Un edema es inflamación, hinchazón de lo que es el nervio, y el nervio se aprieta en el interior del hueso y al último se lesiona totalmente, podríamos decir, deja de ser funcionante y llega a afectar, en este caso, a una raíz o a otra raíz de aquí abajo. Afecta a todas las raíces, por ende los músculos están paralizados de todo este segmento. En nuestro medio es conocido como te ha dado el aire, dice, ¿no? ¿Han escuchado alguna vez esa palabra? Te dio el aire. Es la parálisis facial a frigori o de Bell, llamada en nuestro medio por términos médicos. Es esos cambios bruscos de temperatura.
Cuando en su casa están a 40 grados, nena, y afuera van a estar a menos 5 grados, esos cambios bruscos de temperatura hace que el facial en su trayecto intrapetroso se dematice y paralice todas las ramas, y por ende tenemos la parálisis facial periférica o de Bell o a Frigori, podríamos decir, de toda la mitad de la cara. Esa es la diferencia de parálisis facial central y periférica. Seguiremos. Seguimos con el nervio facial, con su origen sensorial. ¿Sí? Ya hemos dicho que la primera neurona está localizada en un ganglio, es el ganglio geniculado. Y este ganglio, en este caso de carácter excepcional, está en el trayecto del nervio. Y este va a emitir su prolongación cilindroaxil, del cual va a recoger la sensibilidad del gusto, del salado, ácido y agrio, de los 2/3 anteriores de la lengua, o sea, lo que está por delante de la bilingual. Salado, ácido y agrio. El sabor dulzón lo percibe el glosofaringio, el sabor delicioso es el glosofaringio, el salado, ácido y agrio es el facial. Y su prolongación protoplasmática tiene que llegar a un núcleo viscerosensitivo. Y aquí está, otra vez, es el núcleo del haz solitario. Y aquí tenemos el núcleo del haz solitario. Miren bien, ahí tiene que entablar con el núcleo gustativo y este tiene que entablar con centros vegetativos superiores con el hipotálamo para relacionar con la vía olfativa y tiene que percibirse el sabor en el área 43 de Brodmann. Seguiremos. Hablaremos de su porción vegetativa, el nervio facial vegetativo. Su primera neurona tiene que estar en un núcleo y este núcleo está localizado por ahí, como ustedes pueden ver en la imagen, y este núcleo representa esta imagen representa dos núcleos, al núcleo salival superior y al lácrimo muco-nasal. Ahí estaría su neurona. Esta neurona emite su prolongación cilindroaxil para tomar contacto con un ganglio. Ustedes pueden ver ahí este ganglio. Este ganglio va a representar a otros ganglios más, al ganglio pterigopalatino, al ganglio submandibular y sublingual. Este ganglio pterigopalatino, por cuestiones didácticas, está localizada en el trasfondo de la fosa infratemporal, al fondo. Cuando hablemos de esas regiones vamos a localizar este ganglio, si se puede. Entonces, este ganglio pterigopalatino está localizado en este trasfondo y los ganglios submandibular y sublingual están localizados cerca de estas glándulas salivales. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la función? A través del ganglio pterigopalatino se está estimulando a que secreten lágrimas. A través de este ganglio pterigopalatino se está estimulando a las glándulas mucosas de las fosas nasales. Y a través de los ganglios submandibular y sublingual se está estimulando a la secreción de la saliva submaxilar y sublingual. ¿Me entienden? Pero ¿quién manda la orden? El núcleo salival superior y el lácrimo muconasal. Este núcleo vegetativo es también influenciado por centros vegetativos superiores. ¿Me entienden? Es influenciado por centros vegetativos superiores. Pero es más influenciado y se activa este núcleo parasimpático, salival superior y lácrimo muconasal, bajo la influencia también de los órganos fosforados. Estos órganos fosforados que son el raticida, el que más utilizan, y lo van a ver en emergencias, a los pacientes los denominan los ratitos porque llegan en gran cantidad y normalmente llegan parejitas, los que aquellos no son aceptados por sus papás aparentemente y deciden quitarse la vida tomando raticida. El raticida activa a estos núcleos vegetativos, en este caso al salival superior y al lácrimo muconasal, y la persona que ha tomado este raticida va a llorar constantemente. ¿Por qué? Porque activa la glándula lagrimal. Va a moquear constantemente, va a tener rinorrea constante. ¿Por qué? Porque está activando a este ganglio pterigopalatino. Y va a tener salivación exagerada, hipercialorrea. ¿Por qué? Por la glándula sublingual y submaxilar está estimulando a mayor salivación. ¿Me han entendido? Entonces no se olviden muy bien, cuando hablemos de órganos fosforados están trabajando sobre 4 pares craneales, el 3, el 7, el 9 y el 10. En este caso es el 7. Bien, pasemos a otros pares craneales sensoriales. En este caso hablamos del nervio vestíbulo coclear u octavo par craneal. Hablaremos de su porción vestibular. Miren acá en esta imagen podemos reconocer a una estructura que se encuentra dentro del oído interno, que se llama laberinto. Hay dos tipos de laberinto, el laberinto óseo y el laberinto membranoso. Esto que están viendo ahorita es el laberinto membranoso. Reconoceremos las estructuras. Este es el conducto coclear, ¿sí?
Este es el utrículo y este es el sáculo, y estos son los conductos semicirculares. Aquí tenemos las ampollas o ampulas de los conductos semicirculares. Y miren bien, todo esto constituye el nervio vestíbulo coclear que está saliendo por el conducto auditivo interno, está saliendo, ¿no? Aquí ven la imagen, así está yendo al tallo cerebral. En este caso, esta es la porción del nervio vestibular, miren bien, y esto que ven acá es el nervio coclear. En esta porción vestibular podemos ver este abultamiento, es el ganglio vestibular o ganglio de Scarpa, también llamado antiguamente. En su interior tenemos a esta neurona que es bipolar en este caso, y miren bien, va a emitir sus prolongaciones cilindroaxiles que van a ir a las ampollas de los conductos semicirculares, al utrículo y al sáculo. Estos órganos que he mencionado, utrículo, sáculo y ampollas de los conductos semicirculares, en su interior contienen células cilíndricas, las cuales están controlando y regulando el equilibrio de la persona. Cuando una persona camina en forma recta o se para de un pie, es este aparato vestibular el que está controlando el equilibrio de la persona, como les decía. Y va a emitir una prolongación protoplasmática o central, que es la dendrita, y llega a los núcleos vestibulares superior, inferior, medial y lateral. Y de ahí tiene que tomar contacto con otro núcleo, con otro órgano grande. Miren acá, esto es el cerebelo. En particular con el nódulo flóculo nodular. Este es el nódulo flóculo nodular, jóvenes. Es el que está relacionado con el equilibrio de la persona. Vamos a poner un caso clínico. ¿En qué situaciones se ve alterada el equilibrio de la persona y la coordinación de la persona? Por ejemplo, cuando una persona bebe. Cuando una persona bebe o ingiere bebidas alcohólicas, está afectando a estos órganos, al utrículo, al sáculo, a las ampollas de los conductos semicirculares, a sus células, y deja de funcionar. Y cuando deja de funcionar, nosotros no podemos tener un buen equilibrio. Es por eso que los borrachitos o los ebrios caminan con la base de sustentación de los pies amplios y empiezan a tambalear, ¿no? Ya saben cómo camina el borracho. Y además de eso, el alcohol afecta al nódulo flóculo nodular, entonces estamos perdiendo totalmente el equilibrio. Cuando exageran demasiado, la persona se cae, no puede pararse, no puede coordinar ningún movimiento. Entonces el nódulo flóculo nodular está relacionado con eso. En este caso, ese es el caso clínico cuando una persona ingiere bebidas alcohólicas. En otro caso, en el frío también, en nuestro medio, va a llegar a otras patologías que son frecuentes y comunes, como la laberintitis. La laberintitis es causada por un virus y lo que provoca es también lo mismo. Falta del funcionamiento del equilibrio a nivel del utrículo del sáculo, dejan de funcionar esas células y la persona va a tener manifestaciones como cuáles. Va a tener tendencia a los mareos, pérdida del equilibrio o mareos y tener tambaleos de quererse caer al lado afectado. Entonces eso es la laberintitis. Y no solamente eso, va a percibir náuseas, va a querer llegar a los vómitos inclusive, y eso es debido a que los núcleos vestibulares están relacionados con los núcleos vegetativos del hipotálamo, por eso es que tiene náuseas, con el núcleo dorsal del vago, ¿me entienden? Entonces es por eso que esta persona tiene esas manifestaciones, y no solamente eso, toma contacto con núcleos motores de los globos oculares, ¿sí? Y es el famoso nistagmus lo que se va a producir. Bien, pero eso lo vamos a hablar en vías 2 también, no se preocupen. Vámonos a la parte coclear. En la parte coclear, les decía, este es el nervio coclear, este es el nervio vestibular. Miren bien, esto es el conducto coclear. Este conducto coclear, que es membranoso, está en el interior de la coclea, que es ósea. Y aquí pueden ver múltiples pequeños abultamientos que son ganglios cocleares, o de Corti también llamados. Estos ganglios cocleares tienen que en su interior su neurona, y lo hemos representado esquemáticamente ahí, ¿sí? Por cuestiones didácticas, ahí está la neurona, emite su prolongación cilindroaxil, y esta prolongación cilindroaxil toma contacto con el órgano de Corti, ¿me entienden? Toma contacto con el órgano de Corti. Y la prolongación protoplasmática o central, miren, llega a ser el nervio que estamos viendo acá, y tiene que entrar acá, a lo que es a la protuberancia, ¿sí? Y tiene que tomar contacto con el núcleo coclear.
Este núcleo coclear anterior y posterior, a través del menisco lateral, llega al cuerpo geniculado medial que está en la lámina cuadrigémina del mesencéfalo, ahí hace una estación, y luego tiene que llegar a través de las radiaciones acústicas al área 41 y 42 de Brodmann, que está en el lóbulo temporal. Ahí se está escuchando la voz. Si hacemos un análisis, la voz no es nada más que un estímulo físico, es sonido, nada más. Ese sonido está haciendo vibrar la membrana timpánica, los huesecillos del oído. Todo eso es un estímulo físico. Hasta cuando ya llega al órgano de Corti, sigue siendo un estímulo físico. El órgano de Corti es un conjunto de células cilíndricas ciliadas. Al recibir ese estímulo físico, transforma el estímulo físico en un estímulo eléctrico. O sea, ya miren bien, de estas células bipolares se está transmitiendo electricidad como clave Morse. Y esta clave Morse se está traduciendo en el lóbulo temporal 41 y 42 de Brodmann. Ahí se está generando la voz, ¿no? Eso quiero que me entiendan. Entonces, la voz no es nada más que un estímulo físico que se transforma en un estímulo eléctrico en el órgano de Corti y llega al área temporal donde se traduce y ahí se está escuchando la voz. ¿Listo? Muy bien. Vámonos a los pares craneales del mesencéfalo, ya estamos acabando. Ahí tenemos dos pares craneales importantes, al motor ocular común y al troclear, que son motores. Hablaremos del origen motor. Aquí, como les decía, aquí tenemos los músculos, ¿no? Ya hemos repasado. Aquí tenemos los músculos, elevador del párpado superior, recto medial, recto inferior, oblicuo inferior, y aquí está seccionado el recto lateral. ¿Listo? Aquí tenemos un ganglio, miren bien, este es el ganglio ciliar que está dentro de la cavidad orbitaria, al interior de todos estos músculos rectos. Miren bien, aquí recibe un ramito nervioso, ¿sí? Y miren bien, aquí también, aquí salen varios ramitos nerviosos que son los nervios ciliares cortos, que solo lo pueden ver en el cadáver. Miren bien cómo atraviesa la pared del globo ocular y tienen que llegar estos ramitos nerviosos aquí adelante, al polo anterior, a la altura del iris. Ahí tienen que llegar esos ramos nerviosos. Está llegando al músculo ciliar y al esfínter o constrictor de la pupila está llegando estos ramitos nerviosos. Pero ¿por qué estoy hablando? Este ganglio ciliar es vegetativo. Miren bien, el motor ocular común está aquí. ¿Listo? Miren este nervio, que es el más grueso. Miren. Y de ahí da un ramito nervioso que llega al ganglio ciliar. ¿Listo? Bien, entonces graficaremos rápidamente. Ahí tenemos el núcleo motor del tercer par craneal. Ahí está la raíz nerviosa que tiene que llegar a sus órganos efectores, que son los músculos. Miren aquí en la gráfica, eleva al recto superior, al elevador del párpado superior, al recto medial, al recto inferior y al oblicuo inferior. A esos músculos inerva el motor ocular común. ¿Me entienden? Ahora, cerca del núcleo motor del tercer par craneal tenemos a un núcleo vegetativo. Ahí está. El núcleo de Edinger y Westphal. Es un núcleo vegetativo parasimpático. Este núcleo emite fibras nerviosas que viajan, miren bien, al interior del nervio del tercer par craneal. Y miren bien las líneas celestes punteadas que ven en la imagen. Miren bien cómo estas líneas celestes van al ganglio ciliar y del ganglio ciliar a través de los nervios ciliares cortos van a la pared globocular para llegar al iris y al cuerpo, al músculo del cuerpo ciliar. ¿Entendido? Seguiremos, ahorita vamos a hablar de su clínica. Luego tenemos al troclear. El troclear está también en el mesencéfalo, a la altura del tubérculo cuadrigémino inferior. Emite su prolongación cilindroxil para inervar a un solo músculo. ¿Cuál? Al oblicuo superior que está acá. Este es el oblicuo superior. ¿Listo? Muy bien. Les voy a dar una tarea previa. Van a averiguar los estrabismos. ¿Cuál es el estrabismo convergente y divergente? ¿Sí? Y van a relacionar con qué pares craneales se produce el estrabismo divergente y convergente y cuáles son las diplopías que existen. ¿Listo? Muy bien, esa es su tarea para que averigüen. Ahora aquí tenemos el nervio oculomotor y su relación vegetativa. Primero, vámonos a las pupilas. Una pupila normal tiene que medir de 2 a 4 milímetros. Cuando está por encima de 4 milímetros ya se llama midriasis, o sea, dilatación exagerada de la pupila. Cuando está por debajo de 2 se llama miosis. Y aquí tenemos dos pupilas normales, ¿sí? Que se le llama pupilas isocóricas o eucóricas, significan mismo tamaño.
Aquí tenemos pupilas, una más grande y otra normal. Pupilas anisocóricas se llama, cuando las pupilas no son iguales. Aquí tenemos la miosis, lo que les decía, y aquí tengo la midriasis. El nervio motor ocular común a través de este núcleo vegetativo de Degen-Westphal propicia a la miosis. ¿Por qué? Porque hace contraer el esfínter de la pupila. ¿Me entienden? Y además de eso, actúa en el músculo ciliar. Este músculo ciliar relaja al ligamento suspensorio del cristalino y por ende el cristalino puede aumentar de grosor. O sea, en otras palabras, el lente está aumentando de grosor, el cristalino. Estamos generando zoom, aumento de tamaño y concentración. Bien, aquí tenemos este esquema. Miren bien, estos dos grandes círculos que están viendo acá representan los núcleos motores del tercer par craneal y estos pequeñitos que están a sus lados representan los núcleos de Degen-Westphal. Pongamos una luz. Ustedes han visto en la unidad de emergencias que cuando llega un paciente politraumatizado o con TEC, como dicen los tequeados, el neurólogo pide una linterna y esa linterna no es para verle los hermosos ojos simplemente, está generando reflejos. Está generando los reflejos fotomotor, consensual y de acomodación. Y no solamente a través de estos reflejos está viendo la integridad, está vigilando la integridad del tallo cerebral y sus comunicaciones. ¿Qué quiere decir? En una persona normal que no tiene ninguna lesión, si nosotros le ponemos una luz, un estímulo luminoso, lo que va a hacer, estimula la retina, y miren bien, el estímulo va a viajar a través de los nervios ópticos. Miren bien, por cada nervio óptico, una raíz se va hacia el lado izquierdo y la otra raíz se va hacia el lado derecho. O sea, ¿qué quiere decir? Sí o sí va a viajar al lado izquierdo y al lado derecho el estímulo. Llega al núcleo de Degen-Westphal, pero aquí tenemos los núcleos pretectales, de ahí al núcleo de Degen-Westphal y luego este ingresa al interior del nervio motor ocular común que están viendo, miren bien que sale de la cara medial de los pedúnculos cerebrales. Este nervio con su estímulo vegetativo llega al ganglio ciliar y del ganglio ciliar miren bien cómo viaja a través de la pared del globo ocular. ¿Para qué? Para cerrar la pupila. Se está produciendo esto, la miosis. Eso es un estímulo. Si nosotros colocamos la linterna, ese fenómeno tiene que acontecer. A eso se llama reflejo fotomotor. Pero ¿qué pasa si nosotros colocamos la linterna? Estimulamos, el estímulo tiene que viajar por su lado correspondiente y por el lado izquierdo, lado opuesto, estimula acá. Si el estímulo llega acá y esto se ha lesionado, esto se ha lesionado, ¿sí? Se va a provocar una alteración. O sea, no va a haber respuesta. ¿Y la pupila qué va a pasar? La pupila va a estar dilatada o midriática. Bien puede ser una pupila dilatada midriática y otra pupila cerrada. Entonces eso ya me está indicando que existe lesión a nivel del mesencéfalo o del todo el tallo cerebral. Para eso sirve. Existen más reflejos, fotomotor, consensual y de acomodación. Y eso, por favor, léanlo muy bien, averigüen los que quieren aprender más y eso es importante. Bien, aquí tenemos para terminar las manifestaciones clínicas por intoxicación por órganos fosforados. Miren bien lo que va a ocurrir aquí. Ya les he dicho, va a afectar, la intoxicación por órganos fosforados va a afectar a los 4 pares craneales, al 3, al 7, al 9 y al 10. La miosis, la sudoración, la visión borrosa, el lagrimeo constante. La miosis, tercer par craneal. Sudoración a todas las glándulas. La visión borrosa va a afectar a la retina. El lagrimeo está afectando en este caso al séptimo par craneal porque inerva la glándula lagrimal. Las secreciones bronquiales, ya hemos dicho, a través del nervio vago. La broncoconstricción a través del nervio vago. Vómito a través del nervio vago. Dolor cólico abdominal, obviamente, por el hiperperistaltismo. La diarrea, ¿por qué? Porque se libera los esfínteres, porque eso es lo que hace el nervio vago, o en este caso todo el sistema vegetativo, digo. Y la cialorrea a través del glosofaringio y del séptimo par craneal. Y a través del vago se produce la bradicardia. Y aquí tenemos otros síntomas que lo van a ir ustedes leyendo a medida que ustedes vayan avanzando en curso, tercero, cuarto, quinto. Y es así que les doy esa tarea y la gratitud. Pero antes de terminar con esto, tenemos este caso clínico del trauma craneal, lo que les decía.
Aquí tenemos una hemorragia epidural. Miren bien que este tumor de sangre que está acumulado por fuera de la meninge de la dura madre está comprimiendo al hemisferio cerebral. Miren cómo se está desplazando todos los hemisferios, los dos hemisferios cerebrales. Y miren bien, aquí tengo el gancho del hipocampo. Está saliendo a través de la tienda del cerebelo y está empujando al cerebelo. Y el cerebelo está descendiendo a la base del cráneo. Y miren bien acá, esto es la amígdala cerebelosa. Esta amígdala cerebelosa se enclava en el agujero magno, o sea, el agujero magno está ocupado por el tallo cerebral, por el bulbo raquídeo. Entonces, esta amígdala cerebelosa está queriendo emerger por acá, se está enclavando. En otras palabras, lo está apretando, lo está aplastando al tallo cerebral. Entonces, ¿qué va a provocar? Alteración de todo lo que es la estructura del tallo cerebral, y la persona a la larga va a tener manifestaciones clínicas. Bien pueden sentirse afectados los centros neumotáxicos y cardíacos, que pueden llegar al paro respiratorio, paro cardíaco, y esa sería la consecuencia de la lesión por un trauma craneal. Y miren bien, la lesión no estaba acá abajo, la lesión estaba acá arriba. Entonces hay que tener mucho cuidado con los traumas craneales o las caídas, que pueden ser leves, moderadas y severas. Estas son las referencias bibliográficas, y con esto terminamos, mis queridos jóvenes. Espero que haya muchas consultas y podamos dialogar para poder entablar más conocimientos y tener un fluido de comunicación con ustedes. Aquí su atento servidor, me despido muy atentamente. Muchas gracias.